Muy buenas tardes, estimados hermanos y estimadas hermanas. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Les habla el pastor presbítero Pablo Pinto Salamanca. Hoy día nos corresponde analizar el sexto aspecto de la oración modelo que Jesús nos da en su palabra, como lo es el Padre Nuestro. Y este aspecto tiene relación con la frase que dice de esta manera: hágase tu voluntad. Vamos a aprender tres cosas muy importantes en relación a esta frase: hágase tu voluntad. En primer lugar, ¿verdaderamente es posible que se haga la voluntad de Dios? Esto es lo primero que tenemos que considerar. ¿Será realmente posible que se haga la voluntad de Dios? Porque cuando hablamos nosotros de que se haga la voluntad de Dios, entonces estamos anhelando, estamos pidiendo, estamos suplicando y rogando a Dios de que se cumpla a cabalidad todo lo que está determinado en la eternidad, en su corazón, para este mundo entero. Y nosotros hemos visto a lo largo de toda la historia humana que eso no ha sido posible. Eso no ha sido posible. No hay ninguna nación, no hay ningún país, no hay ni una familia, no hay ni una corporación, no hay ningún grupo o institución en donde verdaderamente esto se haya canalizado de manera plena. Hay destellos, por supuesto, de esta experiencia gloriosa de estar en el centro de la voluntad perfecta de Dios, pero no ha ocurrido desde el mismo momento en que no tan solamente el hombre fue creado, sino, además de eso, también los mismos ángeles fueron creados. Entonces, nosotros tenemos que pensar primeramente por nosotros, porque aquí viene un desafío importante dentro de este primer punto que le estoy enseñando. En nuestras propias vidas nosotros podemos comenzar a habituarnos a que realmente la voluntad de Dios perfecta, pura, santa, pueda ser una realidad en nuestra vida. Pero para eso usted tiene que dejar que Dios intervenga en cada área de su vida, sin dejar una de ellas fuera. Porque de lo contrario se seguirá replicando esta misma realidad que hemos visto en estos más de 6.000 años de historia de la humanidad. Por lo tanto, respondiendo a esta primera pregunta en este punto, ¿será verdaderamente posible que la voluntad de Dios sea ella? Es posible, total y absolutamente. ¿Ha sido ella a lo largo de la historia de la humanidad? No ha sido ella. Plenamente no ha sido materializada. Esto es lo primero que tenemos que entender. Lo segundo, entonces, ¿de qué estamos hablando cuando estamos analizando esta parte tan especial de la oración como es esta frase: hágase tu voluntad? Entonces, en segundo punto, tenemos que entender que esto tiene relación con que cada uno de nosotros podamos realmente realizar acciones que armonicen con
los preceptos de Dios, con los decretos de Dios, con los mandamientos de Dios. Y no tan solamente nosotros, si lo llevamos al plano familiar, que nuestra familia vivan de acuerdo a los decretos, a los estatutos, a los estándares de Dios. De esa manera nosotros podemos comenzar a acercarnos a esta realidad de que la voluntad de Dios sea ella. Entonces, tanto usted como yo, todos nosotros, tenemos que comprender que cuando estamos pidiendo que se haga la voluntad, como dice la oración, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad. Cuando estamos nosotros pidiendo eso, estamos pidiendo que lo que ocurra en nuestro entorno, lo que ocurra en nuestro medio, lo que ocurra inclusive en nuestra propia vida, armonice definitivamente con los preceptos de Dios, con los mandamientos de Dios. Porque si eso no ocurre, entonces seguimos en nuestra vida replicando la realidad de toda esta triste historia que la palabra de Dios nos revela, de un hombre que huye permanentemente de la presencia de Dios. O para que se entienda de buena manera, que huye voluntariamente de obedecer los preceptos de Dios. Porque se entiende de la misma manera como fue la experiencia de Jonás, quien sabía cuál era la voluntad de Dios. Sin embargo, dice la palabra que él se levantó para huir de la presencia de Dios. No es que alguien pueda huir de la presencia de Dios, eso es imposible. Lo hemos visto en los módulos anteriores. Pero lo que sí se establece es de que Jonás, en su intento de desobedecer lo que Dios quería, entonces, de esa manera, la Biblia acota esta idea de que Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios. Nosotros cuando no queremos vivir bajo esos decretos, bajo los mandamientos de Dios, bajo los preceptos de Dios, cuando en nuestra vida nada está armonizando, o quizás algunas áreas están armonizando, pero otras no están armonizando con los decretos de Dios, con los preceptos de Dios, entonces estamos a kilómetros de que realmente este clamor, hágase tu voluntad, sea una realidad en nuestras propias vidas. Usted lo puede aplicar a su familia, lo puede aplicar a su congregación, lo puede aplicar a una comuna, a una provincia, a una región, a un país entero. Y lo tercero que nosotros tenemos que comprender de esta verdad gloriosa es de que para que se haga la voluntad de Dios, verdaderamente nosotros tenemos que vivir en una actitud permanente de obediencia, no esporádica, no momentánea, sino en una actitud permanente de obediencia a sus decretos, a sus mandamientos, a sus preceptos, a sus ordenanzas, a su palabra. Si no lo estamos haciendo es porque definitivamente no estamos siendo consecuentes entre lo que pedimos versus lo que estamos viviendo. Que el Señor nos bendiga, que Dios nos ayude. Es una oración tan sencilla. Hágase tu voluntad. Pero mire qué importantes estos 3 puntos que hemos aprendido. En primer lugar, ¿será verdaderamente posible que se haga la voluntad de Dios? La respuesta es sí. ¿Cuándo? Todavía no se ha realizado ese milagro. Es lo que va de la historia humana. En segundo lugar, ¿con qué se relaciona entonces estas demandas de Dios
verso esta súplica de que se haga su voluntad, tiene que ver con el hecho de que en nuestra vida deben de concretarse acciones que armonicen con la voluntad perfecta de Dios. Y en tercer lugar, para que no lo olvidemos, anhelar que se haga la voluntad de Dios entonces demanda de que nosotros vivamos en una actitud permanente de obediencia a sus preceptos, a sus mandamientos, a sus decretos. Si usted no está en esa línea, está de más repetir el Padre Nuestro como una oración más, porque será como un símbolo para ti. Que el Señor les bendiga grandemente. Nos vemos mañana con una nueva enseñanza de esta oración gloriosa. Un gran abrazo.